2018 el sector camaronero en el Ecuador alcanzó niveles de crecimiento extraordinarios que lo posicionaron en el primer lugar de las exportaciones no petroleras. Pero ¿cuál ha sido el comportamiento en el año que decurre? ¿Logrará mantener ese liderazgo? Este y otros temas son los que abordaremos con el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo cerrarán el año 2019 en materia de exportaciones de camarón? ¿Van a mantener el liderazgo, cree usted? ¿Habrá un descenso? ¿Qué es lo que se avista? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente hay un incremento del volumen de exportaciones de camarón, eso las estadísticas oficiales así lo demuestran, y ese incremento es el resultado de un proceso de más de 15 años de reinversión en las unidades productivas, de introducción de nuevas tecnologías, de incremento de la capacidad de procesamiento y exportación de toda la cadena productiva. Es decir, cada eslabón de la cadena ha hecho su trabajo, lo que le ha permitido incrementar este volumen. Evidentemente, al ser un sector expuesto al mercado internacional, no es fácil competir con otros países que tienen primero monedas propias y las deprecian, estructuras de costos mucho más flexibles, por lo que, como usted señala, el mantener ese sitial, esa responsabilidad de ser la primera fuerza exportadora del país es bastante complejo. Sin embargo, el sector lo está haciendo bien, con muchísimo esfuerzo. José Antonio, en relación y en comparación a lo que ocurrió el año pasado, ¿de cuánto es el crecimiento del que estamos hablando, en cifras o en porcentajes? Hay un crecimiento de volumen de producción del 25-26% que se ha logrado colocar en los mercados internacionales, eso es importante señalar. Estamos hablando que más o menos se agregaron casi 250 millones de libras más a los mercados internacionales, particularmente en China, donde tenemos este mercado creciente. Lamentablemente, debido a los volúmenes de exportación generados por Ecuador y otros grandes países productores, el precio ha tenido una tendencia a la baja muy marcada, que ha hecho que, indistintamente que hayamos incrementado nuestra exportación en volumen en un 26%, la facturación solo creció un 9%, lo que quiere decir que hay casi 15 puntos de diferencia, y esos 15 puntos de diferencia entre el volumen y la facturación se deben exclusivamente a la caída de precios internacionales. ¿De cuánto estamos hablando en materia de generación de divisas, tomando en consideración que usted señala que el gigante de Asia es el principal comprador del camarón ecuatoriano? Hoy en día el sector camaronero genera o generará prácticamente al cierre del mes de diciembre casi 3.500 millones de dólares en exportaciones, lo que lo sitúa como el principal sector de exportación del país. Esos 3.500 millones de dólares que llegan al país en forma de exportación sostienen a casi 261.000 familias a nivel nacional. José Antonio, en relación a ese desfase que hay entre los altos volúmenes de exportación y la caída del precio, ¿cómo compensarlos? ¿De qué manera se puede capear ese que no deja de ser igual un inconveniente o un problema que deben enfrentar? Bueno, la cadena debe recibir una serie de incentivos que aún están pendientes. Si hablamos de la producción de camarón, hay una promesa del presidente de la República respecto del IVA que paga el sector productor hoy en día y que no lo pagan otras cadenas productivas. El sector agricultor, por ejemplo, tiene tarifa IVA cero para una serie de insumos y equipos. Si bien es cierto, en la Ley de Fomento Productivo del año pasado eso se aprobó, todavía está pendiente que el Ministerio de Finanzas elabore el decreto para la firma del presidente, de tal manera que el productor camaronero, grande, mediano, pequeño, no importa su tamaño, no tenga que pagar ese IVA, lo que le dé una inyección de liquidez para poder seguir operando. En procesamiento y exportación, sin duda, la mejor forma de incentivar a un sector exportador con volúmenes crecientes es a través de una agenda comercial. Abrir nuevos mercados, mirar a Asia con más agresividad. Por supuesto, garantizar Estados Unidos y otros destinos donde hay la posibilidad de introducir camarón, pero es realmente en los países asiáticos donde tenemos aranceles y tenemos una serie de restricciones de carácter sanitario que hay que trabajar. Y precisamente esa fue sin duda una noticia que copó las principales planas de los periódicos, cuando hace poco se había sancionado a 5 empresas camaroneras ecuatorianas, impidiéndoles el ingreso al gigante de Asia, situación que entiendo fue suspendida afortunadamente. ¿Qué fue lo que pasó exactamente y qué compromisos adquirió el Ecuador con el gigante de Asia para que se suspenda esa sanción y nuestros camarones puedan ingresar libremente a ese que es su principal mercado? Correcto. Bueno, lo primero es que China compra 2 de cada 3 libras que produce el Ecuador.
Es indudable que es nuestro principal mercado y como mercado comprador, cuando establece nuevos requisitos sanitarios, el país lo que tiene que hacer es cumplirlos. No hay mucho espacio de negociación como tal, porque es un cliente que a usted le está diciendo bajo qué características desea comprar un producto. Ecuador pudo conocer a lo largo de este proceso que China está demandando un nuevo certificado sanitario que requiere de la emisión de un certificado de calidad y a través de un análisis a una muestra del producto que se va a exportar. Ecuador se ha comprometido a hacer el test al 100% de cada lote que se exporte y por tanto esto que cambia la dinámica de cómo veníamos trabajando es una obligación del Ecuador y entiéndase Ecuador, autoridades y sector privado a cumplir, porque de no cumplirlo pudiera retomarse ya no la sanción a las empresas, sino la sanción al país. Ahora, yo escuché, o así trascendió ante los medios de comunicación, que había una alarma frente a la presunción de la posible presencia de mancha blanca. ¿Existe esa posibilidad, Dios no permita, de que se dé en el Ecuador? ¿Está rondando la posible presencia de la mancha blanca que pueda atentar contra el camarón ecuatoriano o aquello está descartado de plano? Bueno, muchísimas gracias por su pregunta porque me permite explicar lo siguiente. La mancha blanca como virus que afectó al Ecuador a finales de los 90 y durante gran parte de la década del año 2000, sigue presente como virus en el territorio y así las autoridades ecuatorianas lo han declarado ante el Organismo Internacional de Salud Animal porque así lo mandan las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Pero una cosa es que esté presente el virus, otra cosa es que se manifieste con mortalidades o afectaciones en los cultivos. Eso Ecuador logró superarlo a través de un sistema que a través del desarrollo genético del animal, de reproductores que permiten que se traslade o se herede esta resistencia o esta tolerancia a la enfermedad en las nuevas generaciones de camarón. Entonces lo que tenemos como resultado, luego de 25 años, es que en Ecuador se cultiva un camarón que es tolerante, resistente a la mancha blanca y por tanto no se requiere ni de medicación ni de tratamiento porque el animal no se enferma, no muere. En el caso de China, que tiene un sistema muy diferente, ellos han expresado que al ser la mancha blanca una enfermedad de preocupación, solicitan que Ecuador haga el test correspondiente para que los animales que vayan allá, aun cuando van para consumo, vayan con un certificado libre de mancha blanca. Bien, aclarado ese punto, quisiera también tocar otro tema no menos importante. Otra de las noticias que trascendió a mediados de este año era un compromiso entre el Estado ecuatoriano a través del gobierno nacional y el sector camaronero para poder dar paso a la electrificación de las camaroneras. ¿En qué ha quedado ese compromiso? ¿Cuánto se ha avanzado o cuándo se va a materializar? Bueno, sin duda que es un paso importante. Como cadena productiva queremos ser el ejemplo que es posible dar un salto de matriz energética a energías mucho más limpias. Pero para ello hay una serie de pasos que tiene que dar el Estado ecuatoriano. Lo primero es que los recursos que provienen de la CAF y del BID requieren de una garantía soberana. Esa garantía soberana ya se está tramitando y lo más probable es que a principios de 2020 se entregue y por tanto se adquiera los recursos y se pueda construir las obras de infraestructura. Pero las obras de infraestructura es posiblemente el 40% del camino a recorrer, porque resulta que la tarifa energética que hoy pagan los sectores rurales está sobrecargada de una serie de tasas que encarecen el costo de la energía. Una de ellas, que realmente no deberíamos pagar, es, por ejemplo, la tasa de recolección de basura, porque es un servicio que el sector rural no lo recibe. Y la ley es muy clara, servicio que no se recibe no se puede pagar tasa sobre él. Por tanto, es un tema a discutir con los GATS, porque no es un asunto de la energía eléctrica como tal, sino que en la facturación de la energía se cobra esta tasa que realmente, como le digo, no tiene que pagar. Y lo segundo que sí se tiene que discutir con el Ministerio de Energía es la tarifa sobre alumbrado público, porque usted entenderá que en sectores rurales tampoco pues, que tenemos alumbrado público que pagar, sin embargo también se paga como un porcentaje al consumo energético. Entonces, mientras este tipo de situaciones no se corrijan, usted va a tener un costo de energía para el sector rural todavía muy alto, que no nos hace competitivos, y usted mencionaba el tema de competitividad en exportación, así que eso es parte de una agenda que vamos a trabajar muy activamente en 2020. Con este escenario y para ir cerrando la entrevista, ¿hacia dónde se proyectan para el 2020? ¿Cuáles son las metas que tienen trazadas y aspiran a alcanzar? Bueno, 2020, sucede para otras actividades económicas, va a ser un año complicado para el país, no va a ser menos complicado para el sector camaronero, tenemos nuevos requisitos en nuestro principal destino de exportaciones, eso sin duda hace que repensemos las cifras o las proyecciones que tenemos para el próximo año, que de alguna manera seguirán crecientes. No significa que el sector no va a poder crecer en alguna medida, sí, seguro que lo hará, pero habrá cierta afectación en la dinámica con la que veníamos trabajando. Ya dejamos ese sector que crecía
muy rápidamente a tasas de 2 dígitos, posiblemente se crecerá a tasas de 1 dígito justamente por el impacto que va a tener la medida en nuestro principal destino. La diversificación se hace importante, pero para ello es necesaria una agenda comercial muy agresiva que le permita al camarón y otros sectores de exportación el acceso a los mercados que tanto requieren. Ahí hay tarea para hacer entonces, y en este caso me imagino de la mano con el gobierno nacional. Gracias por habernos acompañado y compartir con nosotros el comportamiento de este sector tan importante, el principal generador de divisas para el Ecuador en no petroleras. Les deseo éxito y buen augurio para el 2020. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tu invitación. Amigos televidentes, ha sido la intervención de José Antonio Camposano en su calidad de presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.